Vamos a compartir la tercera parte hoy de la serie sobre la meditación y la oración. Y hoy vamos a hablar sobre la oración. El domingo pasado tuvimos 2 enseñanzas en un día y hablamos sobre la meditación, qué es la necesidad de meditar y cómo meditar. Y hoy vamos a hablar sobre la oración. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Es solo por tu bondad que no hemos sido consumidos. Todos en este lugar, Señor, todos nosotros somos culpables de pecado, de rebelión ante tu tribunal, y nuestra alma lo sabe muy bien. Gracias por haber enviado a tu Hijo, a Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el autor de la vida, nuestro Creador, la alegría de los cielos. Y te desprendiste de Él, Padre, para enviarlo a morir en la cruz en nuestro lugar, para cancelar nuestras deudas. Pero al tercer día lo resucitaste de entre los muertos, y esa es nuestra esperanza. Que Él fue resucitado porque no tenía pecado personal con el cual pagar, pero a la vez Él fue resucitado porque aceptaste su muerte en nuestro lugar. Y te pedimos, Señor, con confianza, que si estuviste dispuesto a darnos a lo más valioso que tenías, que hoy nos ayudes, nos des el verte y oírte a través de tu palabra. Gracias por haber traído a varios hermanos desde Rojas y desde Obligado. Gracias por los hermanos de Rosario que hoy pudieron asistir y también por los que no pudieron asistir. Muchos de ellos, Señor, y yo también tenemos hambre, necesidad por ver tu gloria, tu hermosura, tu grandeza, tu misericordia, tu poder, tu justicia, tu santidad. Te pedimos que nos alimentes, que nos correspondas y que todo hombre sea humillado, que la luz de todo lo que sos y de lo que hiciste por nosotros, todo hombre sea humillado y tu nombre sea alabado, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la oración. Vamos a tener 2 puntos principales. El primero es ¿por qué necesitamos orar? Y el segundo es la comprensión y la actitud con la que debemos orar. Vamos a empezar entonces con el primer punto. Voy a citar a Bob Jennings. Él fue un predicador americano que murió hace no mucho tiempo y fue usado por Dios para traer avivamientos y otras cosas. Él dijo algo muy interesante respecto a cómo el diablo intenta impedir que los cristianos y que toda persona, no que los cristianos, sino que cualquier persona se dedique a meditar. Él dice, el diablo es un engañador, es astuto y trabaja en todas las etapas de la vida de una persona. En la juventud estás demasiado feliz para pensar en Cristo, tienes suficiente tiempo. Cuando eres adulto estás demasiado ocupado para pensar. Primero quieres más dinero. En la madurez estás demasiado ansioso para pensar, en lugar de eso te preocupas por el trabajo. En tus años de vejez estás demasiado viejo para pensar, tienes hábitos arraigados. Cuando estás moribundo estás demasiado enfermo para pensar, estás débil y sufriendo.
Cuando estés muerto, será demasiado tarde para pensar, tu espíritu habrá partido. En la eternidad pensarás por siempre en lo que pudo y debió haber sido. Fin de la cita. Y es cierto, hermanos, lo que dice Bob Jennings. Como hablamos la semana pasada, si no nos dedicamos a considerar lo que el Creador del universo dice en su palabra, no vamos a encontrar el camino hacia el cielo y el camino hacia la felicidad. En otras palabras más resumidas, lo que Bob Jennings dice es: muchos van a ir al infierno por no haberse detenido a pensar, a considerar quién es Cristo, quién es ese varón que dijo ser el Hijo de Dios y qué es lo que Él realmente hizo en la cruz. Ese hombre resucitó como los cristianos dicen. Esto, lo que Bob dice, también se puede aplicar a la oración. La semana pasada también cité al hermano Paul Washer. Él dijo algo muy cierto. Él dijo: puedo probar la existencia del diablo por medio de cómo él se opone a que tenga una relación con Dios. Cada vez, decía él, que intento relacionarme con Dios a través de la oración, es increíble cómo empiezo a sufrir distracciones y ansiedades y un montón de cosas. Entonces, es cierto, hermanos. Y voy a darles tres razones por las que necesitamos orar, pero la tercera la voy a dejar para el final de la enseñanza. Entonces vamos a ver las dos primeras necesidades y la tercera al final. En primer lugar, necesitamos orar para sobrevivir en la guerra espiritual. Necesitamos orar para sobrevivir en la guerra espiritual. En Mateo 26:41, Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Él está pidiendo al Padre una alternativa para la tarea que tenía encomendada. Y a la vez, aunque la oración no lo registra por las evidencias, él estaba pidiendo fortaleza para enfrentar la voluntad de Dios. Entonces, él pide a sus 3 discípulos más íntimos que oren con él, que velen con él, que pidan a Dios junto con él la fortaleza que necesitaba para soportar esa prueba. Entonces, él dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Noten esto, hermanos. Esto es motivo suficiente para que seamos convencidos de nuestra necesidad de dedicarnos a relacionarnos con Dios a través de la oración, a orar, pidiendo todo lo que necesitamos para poder cumplir con su voluntad. Jesús, Él es Dios encarnado, perfectamente puro, perfectamente justo. Su corazón nunca se inclinó hacia el mal. Él nunca experimentó culpa. Él nunca pecó porque Él nunca deseó hacer nada indebido. Él amó a su Padre siempre con un amor absoluto y perfecto. Sin embargo, aunque en su naturaleza no había ninguna inclinación hacia el mal, Él no se sentía atraído por las cosas mundanas y pecaminosas como nosotros sí. Aún así, Él necesitó dedicarse a la oración para poder cumplir con la voluntad del Padre para Él. Cuando Jesús dice, velen y oren para no entrar en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él estaba experimentando en su propia carne lo que está diciendo. Él dice, vean, si yo que soy puro, que soy el mismo Dios hecho carne, que nunca pequé ni deseo pecar, necesito orar para recibir la fortaleza para cumplir con la voluntad del Padre, ¿cuánto más ustedes deben orar y pedir al Señor todo lo que no tienen para poder cumplir su voluntad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es una revelación terrible de nuestra necesidad de dedicarnos a velar y a orar. Vivimos en un estado de guerra espiritual continuo, constante. Cualquier cosa en cualquier momento puede pasar. Varios de nosotros hemos visto demonios con nuestros propios ojos, físicamente. Y en un sentido,
Las marcas de las garras del diablo se encuentran en cada hombre que nace en este mundo, destruyendo, degradando, haciendo tantas cosas. Entonces, dormir es equivalente a morir para nosotros. Por eso Jesús dice, velen. ¿Qué es velar? Es estar despiertos, estar atentos, estar conscientes, no ser dispersos o distraídos, no descuidarnos, no confiarnos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes deben velar, deben permanecer atentos, porque cualquier cosa en cualquier momento puede pasar. Estoy siendo tentado a no cumplir la voluntad del Padre, y ustedes van a ser tentados. Hermanos, la vida cristiana, el camino angosto, a diferencia del camino ancho, es un camino fácil. Para el camino ancho no hay dificultad. Podés ir por ahí, el diablo nunca te va a molestar demasiado. No tiene que encargarse, no se va a preocupar por destruirte, ya estás destruido si vas por ahí. Pero por el camino angosto está lleno de emboscadas, llenos de asaltos inesperados de parte de las tinieblas, de parte de los demonios, lleno de tentaciones inesperadas. A cada vuelta de la esquina nosotros sabemos que podemos toparnos con un demonio cara a cara. Y todos los que tienen más de un mes de cristianos saben exactamente todo lo que estoy diciendo. Entonces, vean hermanos, el odio que el diablo nos tiene, el odio que los demonios nos tienen. Ellos son capaces de atreverse a entrar a este lugar, al lugar cerrado donde la iglesia se reúne, para perturbarnos y distraernos con tantas cosas, para que no prestemos atención a la palabra de Dios, para que no oremos, para que no adoremos, para que no reaccionemos y tantas cosas. Miren, hermanos, es tal el odio que los demonios nos tienen que nos comerían vivos si pudieran. Entonces necesitamos orar y velar. Y trabajan tan sutilmente. Tienen miles de años en experiencia con la raza humana y cada hombre está cortado por la misma tijera, así que no es tan difícil. Ellos saben cómo funcionamos. Y a veces, voy a decirles algo que les va a asustar, trabajan en tu vida tan sutilmente, de manera tan inteligente que te olvidas que lo están haciendo. Te olvidas que están ahí. Cuando alguien pierde esta conciencia es porque ya está en serios problemas. Entonces necesitamos orar y velar para mantenernos vivos en esta guerra espiritual. A veces los asaltos van a ser tan feroces y tan repentinos que ni siquiera vamos a tener tiempo de correr a tomar nuestra espada, que es la palabra de Dios, la verdad con la que vencer las mentiras que el diablo lanza a nuestra mente. Entonces es una necesidad de memorizar la palabra de Dios, como hablamos la semana pasada. No tengo tiempo de correr a buscar mi Biblia. Necesito memorizar la palabra, tener la espada a mano para saber cómo responder. Cuando el diablo venga y traiga una tentación, poder saber contrarrestarlo. Eso es una mentira, eso es una ilusión, eso no me va a dar el placer que me estás prometiendo, eso me va a arruinar, eso me va a dejar vacío y seco y lejos de Dios, eso me va a llevar al infierno. Y unos minutos de un placer tan superficial no valen la pena. No voy a vender la salvación por esto. Pero el vestuario, hermanos, el vestuario donde nosotros nos calzamos toda la armadura de Dios que necesitamos para poder pelear, es la oración. El vestuario es la oración. El vestuario es la oración. Cada batalla es librada en la oración. Es imposible hablar de la oración correctamente. Hay tanto misterio. Cuando nos ponemos en contacto con el Señor, el Creador del universo, cuando entramos en su presencia, cuando acallamos toda voz en nuestra mente para solamente escucharlo a Él, es un misterio, pero Él empieza a obrar en nuestra vida. Empieza a cambiarnos, a purificarnos, a transformarnos, a moldear nuestra mente, a quitar de raíz deseos que nos quieren apartar de Él y a injertar sobrenaturalmente deseos nuevos. Él nos va cambiando, regenerando progresivamente también.
A la vez, cuando nos ponemos en contacto con aquel que está en control de todas las cosas, entonces todas las cosas empiezan a moverse conforme oramos. Entonces necesitamos orar. Es el vestuario donde nos calzamos la armadura de Dios. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, uno de los libros más famosos aún a nivel secular, él dijo, después de orar puedo hacer muchas cosas. Antes de orar no puedo hacer nada. En otras palabras, él está diciendo, yo sé que para muchos es difícil por el trabajo y está bien, no es una regla absoluta, pero él está diciendo, es una locura salir de la cama sin orar, salir a la guerra sin orar. Una pregunta, ¿qué nos dirían las paredes de tu cuarto acerca de la relación que tenés con Dios? Acerca de tu amor por Dios, acerca de tu pasión por Dios, acerca de la conciencia de tu necesidad de Él. Si pudiéramos hacer una entrevista a las paredes del cuarto, ¿qué dirían acerca de tu fervor o de tu frialdad o de tu tibieza? ¿Qué podrían decir? Hermanos, la verdadera identidad de un hombre es secreta. Un hombre es lo que es cuando está delante de Dios. Esa es la verdadera identidad de un hombre. Aún entre nosotros es relativamente fácil engañarnos, aparentar. Es fácil. Conocemos el vocabulario que tenemos que usar, las expresiones, lo sabemos todo. El mundo está lleno, casi todos en el mundo son hipócritas, ¿no? Todos tienen dobleces, todos tienen secretos, todos critican a su mejor amigo. La verdadera identidad de un hombre es secreta. La estima verdadera de un hombre es la estima que Dios tiene de un hombre. A la vez, el vigor que un hombre va a manifestar en su vida pública para obedecer a Dios, para amar a los hombres, va a ser en exacta proporción a la estima que Dios tenga de él. Podemos decir así, la misma habilidad que un hombre tiene para cumplir la voluntad de Dios es la misma habilidad que tiene para relacionarse con Dios en secreto. La vida cristiana es como un árbol, pero la raíz de ese árbol es la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios y la oración conforme a la palabra de Dios. Entonces, los frutos, la madurez, la hermosura, la grandeza del árbol depende de la calidad de la raíz. El termómetro, entonces, para saber quiénes somos en realidad es las paredes de tu cuarto. ¿Qué dirían? La oración. Es más fácil incluso leer la Biblia que orar, porque si aprendo mucho la Biblia, ahora sé cómo manipular a otros. Ahora puedo hacerme ver de alguna manera, pero orar es otra cosa. Cuando nos ponemos en contacto con su santidad, todas las fortalezas de nuestro pecado comienzan a ser asaltadas una tras una, y a veces no soportamos más estar en su presencia, porque más y más de nuestro pecado comienza a ser expuesto y somos asaltados por su justicia. Esa es la reacción por la que un hombre carnal no puede soportar estar mucho en la presencia de Dios. No puede pasar los 10 minutos, tiene que huir, no puede resistir. En segundo lugar, oramos porque necesitamos poder, no tenemos poder para cumplir con la voluntad de Dios. En un sentido, el primero y el segundo son un solo punto. En Juan 15:5, Él dijo, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Es un antónimo de la religión del hombre, ¿no? ¿Qué enseña la religión del hombre? Ganate tu propio camino al cielo. Sea una buena persona y cuando seas mejor que otros, patealos. Jesús está enseñando todo lo contrario. Separados de mí no pueden hacer nada. Esto atenta directamente contra el orgullo. No puedo más que reconocer que no tengo los recursos para cumplir con la voluntad de Dios. No tengo la fuerza para escalar la montaña que nos lleva hasta el monte de Dios.
no tengo la fuerza, necesito el auxilio del Señor Jesús. Necesito que Él continuamente me salve, cada día me salve. Hermanos, la oración, Señor, salvame, no es una oración que nosotros hacemos un día, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, atados, viciados al mundo. Es una oración de cada día. Señor, sálvame hoy de mi locura. Sálvame hoy del engaño del pecado que viene sobre mí. Señor, no me dejes entrar en tentación, porque si entro en tentación no voy a salir de la tentación y voy a pecar. Señor, crea en mí los deseos que necesito para obedecerte. Señor, cámbiame junto con la orden de amarte, crea en mí el amor que necesito para honrarte. Dame una conciencia de la eternidad, del cielo, del infierno, de tu dignidad. Señor, no impedí que te sirva por egoísmo, solo para salvarme del infierno y no por amor. Cada día necesitamos orar así, cada día. Recuerden, cualquier cosa en cualquier momento puede pasar. La evidencia es que los hombres más santos también cometieron los pecados más horribles. No estamos exentos. El hombre más dedicado a la oración no es el hombre más autosuficiente, como a veces solemos pensar. El hombre más dedicado a la oración no es el hombre más fuerte, es el hombre más débil, es al revés. El hombre que más tiempo se dedica a la meditación y la oración es el hombre que menos confía en sí mismo. Es el hombre con la mayor conciencia de quién es en realidad, de la necesidad continua que tiene del Señor. Es al revés, es el hombre que tiene más conciencia de su incapacidad y de la capacidad de Jesús para proveer todo lo que necesitamos para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. El hombre más débil es el hombre que no cree que es débil. El hombre que está en peligro es el hombre que no tiene una conciencia de que está en peligro. El hombre más fuerte es el hombre que tiene cero confianza en su propia sabiduría y fortaleza y corazón, que sabe que su corazón, como dice Jeremías, es perverso y engañoso más que todas las cosas, todavía. Y confía solo en Jesús y no será defraudado. La oración es para el cristiano lo que el aire es para el hombre común. El hombre natural, el hombre común, el no cristiano, necesita respirar para sobrevivir. De la misma manera, el cristiano necesita orar para sobrevivir. Si un hombre deja de respirar, muere. Si un cristiano deja de orar, muere. Miren, si un hombre dijera, estoy cansado de respirar, me cansa, este ejercicio es un poco monótono y desgastante, así que voy a dejar de respirar, voy a dedicarme a otra cosa a partir de ahora. Es una locura, ¿no? Es lo mismo un cristiano que no ora, que dice que se cansa de la oración. Es exactamente igual, va a morir. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, así como un hombre debe respirar sin cesar. Vamos al segundo punto principal. La comprensión y actitud con que debemos orar. La comprensión y actitud con que debemos orar. Vamos a ver Lucas 11, versículos 1 y 2. Lucas 11, versículos 1 y 2. Jesús está orando y sus discípulos lo interrumpen. Interrumpir es una forma de decir, quizás él terminó de orar y ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Y sigue. Entre hoy y la semana que viene probablemente vamos a estudiar todo el Padre Nuestro, esta oración conocida como el Padre Nuestro, y solamente vamos a ver las primeras palabras. En esta oración no hay un solo yo, no hay uno. Aunque hay pedidos personales, todo se trata primeramente de Dios y su nombre, y su voluntad, y su reino. Es una oración perfectamente equilibrada. Hay 6 pedidos, primeramente 3 relacionados directamente con Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y luego 3 relacionados específicamente con el bien del hombre. Nuestro sustento diario, nuestro pecado y nuestras tentaciones. Así Jesús establece el perfecto equilibrio de los valores de la vida cristiana. Jesús destaca 7 elementos necesarios en la oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios. Confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Adoración pueden verlo en Mateo 6:13, que es otra ocasión donde Jesús enseña el Padre Nuestro y añade una adoración final. Jesús nos enseña a orar conforme a su corazón, es decir, conforme a sus valores, a las prioridades reales delante de Dios, y nos enseña a orar de acuerdo a su relación con Dios. Ahora voy a explicar qué significa todo esto. Piensen esto, hermanos. ¿Por qué sobrenaturalmente Lucas registra un pedido de los discípulos acerca de cómo orar? Nada más. Él no registra un pedido de los discípulos pidiéndole al Señor Jesús cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos, cómo responder preguntas difíciles, no hay. Lucas no registra ningún pedido semejante, pero él sí registra un pedido acerca de enséñanos a orar. ¿Por qué? Y en otras palabras, nosotros creemos con todo nuestro corazón que este libro es inspirado por Dios. Creemos eso, que no es palabra de hombres solamente, que Dios los inspiró a escribir de acuerdo a lo que Él es y a su voluntad, todo lo que Jesús enseñó y demás. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo movió a Lucas a registrar este pedido acerca de cómo orar y no otro pedido acerca de otra cosa? Porque quizás sí pidieron acerca de otra cosa. Pero ¿por qué no hay un registro? Yo me pregunté lo siguiente: ¿será que tanto Lucas como el Espíritu Santo que inspiró a Lucas están queriéndonos decir que nada impresionó más a los discípulos que ver a Jesús orando al Padre? ¿Será así? ¿Será que la mayor maravilla que ellos pudieron contemplar en Jesús fue la manera en la que Él se relacionaba con el Padre y el Padre se relacionaba con Él? Y pienso que sí. Pienso que es muy probable que sea así. Piensen, hermanos, en lo siguiente. Los discípulos pudieron ver el seno de la Trinidad. Ellos pudieron ver el amor que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos pudieron ver a Jesús orando las palabras más inefables e indescriptibles e indecibles que un hombre pudiera orar. Nunca un hombre sobre esta tierra amó a Dios de una manera perfecta. Nunca. Eso nunca sucedió. Nadie amó al Señor tanto como para guardar de una manera perfecta cada mandamiento que Dios dio. Jesús sí lo hizo. Él sí lo hizo. Él sí lo logró. Entonces, los discípulos vieron al único hombre Dios que se relacionó con Dios de una manera perfecta. La mente de Jesús pertenecía al Padre. El corazón de Jesús pertenecía al Padre. El cuerpo de Jesús pertenecía al Padre. Los discípulos pudieron oír al Padre más de una ocasión, abrir los cielos y
clamar con voz de trueno, este es mi Hijo amado, quien tanto deleite me trae. Y a la vez ellos veían a Jesús decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estoy seguro que ellos estaban sorprendidos, atónitos, al ver a Jesús relacionándose con el Padre y el Padre respondiendo sus oraciones desde el cielo. Nunca habían visto algo así, nunca habían imaginado algo así. Veamos algunos subpuntos. En primer lugar, Jesús nos enseña a orar así, en Lucas 1:2. Él les dijo como una respuesta al pedido, cuando oréis, decid Padre. Y hoy vamos a quedarnos acá. Padre. Él nos enseñó a decirle a Dios, Padre. Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios de la manera correcta. En Romanos 15:8 se nos dice, Cristo Jesús vino para mostrar la verdad de Dios. Cristo Jesús vino para mostrar la verdad de Dios. Él vino a enseñarnos cómo es Dios y cómo desea que nos relacionemos con Él. Entonces, Él vino y nos enseñó a decirle a Dios, Padre. Y presten atención a esto, hermanos. Piensen, nadie, hermanos, en el Antiguo Testamento se habría atrevido a dirigirse a Dios de esa manera. Ningún judío consciente de la majestad de Dios, de la pureza de Dios, de la justicia de Dios, se habría atrevido a relacionarse con Dios con tanta confianza. Pueden buscarlo, no hay registros. Apenas hay una idea de que Dios es Padre en el Antiguo Testamento. Y no hay registros de oraciones en donde con esta confianza los hombres se dirigen a Dios diciéndole Padre nuestro, Padre nuestro. Ellos lo reconocían como un Padre, pero no Padre nuestro. No con esta intimidad. De hecho, hermanos, como ustedes saben, los judíos, ellos vieron el poder, las maravillas, las proezas de Dios. Ellos vieron los juicios de Dios. Los más conscientes de entre ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Ellos creían que Dios era tan altísimo, tan diferente a nosotros, y es verdad, que ni siquiera era posible tener una relación personal con Él. Eso es lo que ellos creían. Entonces, imagínense, hermanos, el choque que habrá sido para ellos escuchar esta enseñanza acerca de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, Padre nuestro. Ellos no esperaban una cosa así. No esperaban algo semejante. Puedo imaginarme a los fariseos y casi los puedo oír, los que tanto se opusieron a Jesús. ¿Padre? Padre nuestro. Otra herejía más. Él está refiriéndose al Altísimo de Padre, al soberano y creador de Padre nuestro, y encima lo está enseñando a otros. Ellos lo odiaban a Jesús por enseñar cosas así, y lo mataron por enseñar cosas así. ¿Cómo puede decirle Padre? Esa confianza. Ustedes saben cómo eran los reyes de ese tiempo. Si alguien iba a entrar en presencia de un rey sin permiso, dependía de lo que el rey lo podía matar. Si el rey extendía el cetro, entonces lo perdonaba. Pero si no lo extendía, solo por interrumpir la privacidad de un rey iba a morir. ¿Cuánto más el Señor? Cuando Él habla en Sinaí con voz de trueno, relámpago, bocina, fuego, ellos dijeron que Jehová no hable más con nosotros porque vamos a morir. Y Jesús está enseñando Padre nuestro. ¿Se dan cuenta cómo habrá chocado esto a los oídos de los judíos? Piensen, hermanos, mediten en lo siguiente. ¿Cómo habrá sido la experiencia de los discípulos cuando casi, por primera vez, ellos están alzando sus ojos al cielo y diciendo a Dios,
Padre. Hoy, mayormente los evangélicos y cualquier persona no le parece gran cosa decir a Dios Padre. ¿Por qué? No tienen ni idea de quién es el Padre que sostiene el mundo con un dedo y lo va a destruir con un dedo, que es terrible. Ellos, los judíos, eran conscientes de eso. Puedo imaginarme, hermanos, cuando ellos por primera vez dirigían los ojos al cielo y en obediencia al Maestro, con vergüenza, con timidez, con temblor, consternados, atónitos, pero profundamente felices, ellos se atreven a decir con cachetes colorados, Padre. Hoy el camino es al revés. Cuando vamos a enseñar acerca de quién es Dios, Jesús no necesitaba enseñar que Dios era santo, santo, santo y temible y altísimo e insondable e infinito en todos sus atributos. Ellos ya lo sabían. Hoy el camino es al revés. Primero hay que enseñarles a temer a Dios. Después quizás podrás llamarle Padre. En segundo lugar, el instinto de nuestro Padre y nuestra relación de intimidad con Él. El primero era de Lucas 1:2, Jehová es nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre. El segundo es el instinto de nuestro Padre y nuestra relación con Él. Un poco más adelante, unos versículos más adelante, del 11 al 13, Jesús da una ilustración acerca de cómo deben pensar acerca del Padre. Él está tratando de corregir la idea, más que corregir la idea, de clarificar la idea que ellos tenían de Dios. El texto dice, Jesús les habla así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el texto paralelo, Mateo 1:11, no dice dará el Espíritu Santo, sino dará cosas buenas. Una interpretación es, Él nos da las cosas buenas por medio del Espíritu Santo, si unimos ambos relatos. Lo que Jesús está diciéndoles es, piensen en sus padres terrenales, piensen. Un padre, el cuidado de un padre, el instinto protector de un padre. Un padre vela y trabaja y se dedica a sostener, a cuidar, a criar, a corregir a su hijo. Un padre que ama de verdad, casi no hay nada que no esté dispuesto a hacer por el bien de su hijo. Lo ama. Hay padres que están dispuestos a morir por sus hijos, y todo buen padre debería estar dispuesto a morir por su hijo, a buscar el bien de su hijo por sobre el suyo. Y Jesús les está diciendo, miren, ustedes son así. Ustedes que todavía son malos comparados con Dios. Ustedes que al lado de Dios son pecadores, nada más. Son capaces de amar así a sus hijos. Entonces, ¿cuánto más? El Padre, que es todo amor y toda pureza, está inclinado a protegerlos, a cuidarlos, a sustentarlos, a corregirlos. Él les está diciendo, ustedes comparen a un Padre terrenal con Dios, y no hay forma de compararlo. El Padre es infinitamente más atento, más sensible, más generoso, más justo que un Padre terrenal. Y así es como Jesús quiere que nosotros pensemos de Dios. Pero piensen esto, hermanos, ¿no es cierto cuando nosotros oramos a veces, si alguien nos escuchara orar, qué pensaría de Dios? Por la forma en la que nos dirigimos a Dios, ¿qué pensaría acerca de Dios? ¿No es cierto que muchas veces estamos dando a entender, por medio de nuestra manera de orar, que Dios es frío o distante o inestable en su carácter y no sabemos si nos va a abrazar o nos va a pegar? ¿O desinteresado o algo así?
Y es un pecado enorme hacerlo así. Es una deformación de la imagen real de Dios, del Padre. No estamos pensando en Él como un Padre. ¿Se acuerdan David en el Salmo 103, versículo 13? Él dice, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. En otras palabras, el instinto de protección que Dios, de amor, de sacrificio, que Dios pone en un padre y en una madre para con sus hijos, es algo que proviene de Él. Es algo que está en su corazón. Es algo que el hombre hereda por su semejanza a Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Piensen, hermanos, el instinto de una madre puede escuchar la voz de su hijo mientras duerme. Hace poco recibimos un matrimonio, unos hermanos de Córdoba, vinieron con una bebita. Se durmió y la llevaron a la cama. A cada momento la madre estaba yendo a la habitación para ver cómo estaba su hijita. A cada ratito estaba pendiente de su hija. Si escuchaba un ruido, salía como una hormiga. Ahora la enseñanza es, así es el Padre cuando nosotros clamamos por auxilio. Así es el Padre cuando nosotros alzamos nuestra mirada hacia Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? El corazón de una madre salta cuando ve a su hijo en necesidad, cuando su hijo le pide auxilio. El corazón del Padre salta cuando nosotros clamamos por auxilio, cuando estamos pasando por algún problema o lo que sea. Vean, en Romanos 8:15, Pablo va más lejos y él nos dice así, Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Es un paso más allá. Él no solamente nos enseña, el apóstol Pablo es nuestro Padre, Él es nuestro Abba Padre. Nuestro Abba Padre. Va mucho más allá. Abba Padre es una forma en la que Jesús se dirigió al Padre. En Marcos 14:36, ustedes lo pueden ver después. Cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, Él está clamando a su Padre con todo el corazón. Él dice, Abba Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Abba Padre. La palabra Abba Padre es una transliteración de arameo. Significa papá, papi, eso es lo que significa. Es el término común por el que un niño de pecho casi se dirigía a su padre. Jesús oró así. ¿Pueden imaginar, hermanos, a Jesús diciendo, papá? ¿Pueden imaginar algo así? ¿Cómo sonarán las palabras de Jesús cuando Él decía, Abba, Padre, papi? Una historia donde nunca hubo un desacuerdo, nunca hubo un problema entre el Padre y el Hijo, están eternamente y perfectamente y absolutamente y locamente enamorados el uno del otro. Pueden imaginarse el peso, la dulzura, la profundidad, la consagración de Jesús clamando, papá. Y vean, el contexto de Marcos 14, Él está clamando, Él está gritando, papá. ¿Pueden imaginar a Jesús clamando, papá, ayúdame, papá, en esta hora? Papá, auxilio, necesito fortaleza, papi, ayúdame. ¿Pueden imaginar al mismo varón, Cristo? Él hacía temblar a los demonios
Cuando el gadareno, que tenía no sé cuántos, una legión de demonios, viene hacia él, un endemoniado que rompía las cadenas con las cuales era atado, se postra ante Jesús, se arrodilla ante él. Y los demonios, toda la multitud de demonios que estaban en este hombre, ellos dicen, postrados ante Jesús, has venido para atormentarnos antes de tiempo, no nos envíes al abismo. Vean la autoridad, el coraje de Jesús, quien con sus brazos de carne destrozó el infierno en la cruz. Un varón así, que no temía ni a la muerte ni al diablo, de pronto escuchar a ese hombre que es la encarnación de la masculinidad y la valentía decir, ¡papá! Vean, pueden entender ahora por qué los discípulos estaban sorprendidos de ver a Jesús orar. Cómo ellos no podían, querían, ¿qué es eso? ¿Qué clase de forma de relacionarse con Dios es esa? Nunca vimos algo así. Nunca nos imaginamos dirigirnos a Dios así. ¿Cómo orás, Jesús? Enséñanos a orar así. Nosotros queremos tener esa relación con Dios que vos tenés con Dios. Y lo sorprendente es que de la oración es que Jesús nos enseña a orar como Él ora. Como Él ora. Él no dice, ustedes ahora digan, Señor Altísimo, que estás en los cielos. Si quieres puedes mirarnos, que no estaría mal. Él dice, cuando ustedes oren, digan, Padre. Y Pablo nos dice, él también nos enseñó a decir, Abba, Padre. Y vean, en el texto de Romanos 8:15 que leímos, Pablo dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es un clamor, es una referencia al clamor de un niño cuando está desesperado y lo primero que hace es papá. Pueden ver la confianza que se nos está dando. ¿Recuerdan en Juan 20 lo que Jesús dice? Es Juan 20:17. Después de resucitar, Él se encuentra con un grupo de mujeres y les dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Nosotros deberíamos leer este texto con tanta reverencia. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. La enseñanza es así. Ustedes tienen con Dios la misma relación que yo tengo con Dios. Él es mi Padre, pero es el Padre de ustedes. ¿Se dan cuenta? Adoptados como hijos, hermanos de Jesús. La misma relación con el Padre que Jesús tiene con el Padre. Eso es lo que Jesús está enseñando ahí. Él es mi Padre, Él es el Padre de ustedes. Yo puedo más decirle papá, ahora ustedes pueden decirle papá. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la gloria, el peso, la locura de esta enseñanza que Jesús está dando? Y Pablo nos dijo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tengo el tiempo ahora, pero el contexto es así. Cristo vino y murió en la cruz en nuestro lugar. De tal manera que no debemos ahora temer a Dios. ¿Por qué? Porque toda deuda ha sido cancelada. La ira que estaba sobre nosotros, el enojo santo de Dios cayó sobre Jesús, no va a caer sobre nosotros ahora. Pero aparte de eso, el amor que Dios nos manifestó por medio de Jesús. Después de una prueba así, después de que, es en el mismo contexto, en el versículo 32, que Pablo dice, el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará si Dios es el que justifica? ¿Por qué no hay temor? Porque no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó y porque por medio de darnos a su Hijo, el Padre nos convence. Es la prueba final y absoluta de su amor. Si Él no hubiese dado a Jesús, no creería que Él me ama. ¿Cómo Él puede amarme a mí? Pero siendo que Él dio a Jesús, tengo que creerle que Él me ama.
Si el Hijo es lo que Él dice que Él es, el mismo Dios encarnado y lo que vale para el Padre y lo dio por mí, tengo que creer que si el Padre me dio a su Hijo es porque Él me ama. Con un amor que no puedo cambiar. Ya no estamos en esclavitud de la ley, somos libres de la ley. En otras palabras, no tengo que guardar la ley para ser salvo. Cristo ya la guardó por mí. Ahora soy libre, absolutamente libre, y puedo llamar a Dios Abba Padre sin culpa, sin distancia, sin una muralla de pecado, sin ni siquiera pensar en Él como un juez o algo así. Vean, esta enseñanza es insólita aún entre los paganos. No existen relatos de que hombres paganos oraran a sus ídolos y falsos dioses diciéndoles Padre, menos papá. Vean, para los judíos cuán en serio tomaban esta palabra, que ellos decían que un esclavo que aun si era adoptado por su amo como un hijo, no podía decirle Abba. No podía. Es algo tan íntimo, tan selecto. No solo somos criaturas de Dios, no solo somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios. Cuando Jesús nos dice, ustedes díganle Padre, Él nos está diciendo, ustedes tienen una relación familiar con Él. Bienvenidos a la familia, hermanos. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y cuando la Biblia nos enseña a decirle Abba Padre, es una profunda confianza personal en Él. No tengo temor, por eso le digo Abba Padre. No tengo miedo de Él. No tengo miedo de Él. Tengo una reverencia y me aterra lo que Él es, que no puede ni siquiera ser encerrado en la mente más capaz. Pero a la vez, ese Dios eterno y tan temible y poderoso, insondable, es mi papá. En tercer lugar, Jesús nos muestra el corazón del Padre. Jesús nos muestra el corazón del Padre. En Juan 1:18 se nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? Es como Jesús. Antes de Jesús, ¿cómo es Dios? ¿Quién sabe cómo es Dios? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es? El hombre es como otro hombre. Hay un montón de hombres, sí. ¿Cómo es Dios? ¿Quién sabe cómo es Dios? Cuando Jesús viene, el Padre dice, como Él soy yo. Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Significa, ellos son uno en mente, corazón y propósito. Tienen la misma personalidad, el mismo carácter, el mismo corazón. Piensan igual, ven igual, reaccionan igual, son uno y son dos. Ahora vean cómo Jesús se dirigió a sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 13:33, Él les dice, hijitos. Al final de la carta Él les dice igual, hijitos. Jesús, nuestro hermano, pero también es nuestro Padre. También es nuestro Padre. Hijitos. Él les decía así a sus discípulos, mis hijitos. ¿Por qué Él decía mis hijitos? Pablo dice a la iglesia en Corinto, en Cristo pueden tener muchos ayos, muchos maestros, pero no van a tener muchos padres. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo soy padre de ustedes porque los parí por medio del Evangelio. Sufrí para que reaccionen y despierten y escapen de esta generación maligna y perversa y se reconcilien con Dios. ¿Cuánto más eso es cierto en cuanto a Jesús?
¿Cuánto más Él es nuestro Padre cuando Él nos parió en la cruz, con dolores que superan infinitamente a los dolores de parto? ¿Cuánto más Él tiene el derecho de decirnos, hijitos? ¿Se dan cuenta? Ahora, si Jesús estuvo dispuesto a derramar toda su sangre por nosotros, cuando oramos y pedimos auxilio y poder y cualquier cosa que nosotros le pidamos a Él, ¿cómo no va a estar dispuesto a derramar todo su poder, toda su sabiduría para socorrernos? Si no escatimó su sangre, ¿cómo Él va a escatimar otra cosa? Si el Padre no escatimó a su Hijo, fue capaz de atravesarlo en nuestro lugar en la cruz, de quebrantarlo a Él, de castigarlo a Él en nuestro lugar, ¿cómo el Padre no va a estar dispuesto a darnos otra cosa más? Si Él dio a su Hijo, entonces es obvio que Él nos va a dar cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta las implicaciones que hay en todo esto para la oración? El apóstol Pablo, un discípulo de Jesús, dice en 1 Tesalonicenses 2:7. Bueno, el apóstol Juan es el que más toma el carácter de Jesús y él en sus epístolas ustedes ven todo el tiempo, hijitos, hijitos, hijitos. Es porque él estaba cautivado por esa forma de Jesús de dirigirse a ellos. Mis hijitos, mis hijitos. Pero Pablo también, él dice, ¿quieren saber cómo es Jesús? Bueno, mírenme, soy un buen ejemplo. Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Pero él dice a la iglesia en Tesalónica, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si así es un discípulo de Jesús, como una nodriza delicada que con ternura cuida a sus hijos, si así es un discípulo del Maestro, ¿cómo es el Maestro entonces? Si así se ve la fotocopia, ¿cómo será el original? Ahora piensen, la relación que ustedes tienen con el Padre y con Jesús, ¿tiene algo que ver con lo que estamos hablando? ¿Están disfrutándolo? ¿Están viéndolo así? ¿Tienen esta conciencia de quién es Él y su corazón hacia ustedes? ¿Se dan cuenta de cuánto se pierden por no meditar, por no orar? En cuarto lugar, y esta sería la tercera necesidad que mencioné al principio, pero pareció mejor dejarla al final. ¿Por qué es una necesidad entonces, a la luz de todo esto, orar? Necesitamos orar, porque necesitamos tener una relación con Él. Por eso orar es una necesidad. No solamente para sobrevivir en la guerra, no solamente para recibir el poder, para hacer su voluntad, sino necesito estar con Él. Lo necesito, es una necesidad. Necesito su amor nos constriñe, necesito verte, Señor, necesito amarte más, necesito ver tu gloria. ¿Quién hizo algo así por mí? ¿Quién me ama así? Necesito verte. ¿Cómo es a veces cuando salgo de viaje y pasan 10 días y estoy sin mi esposa? A veces necesito verla. Después de unos cuantos días, a ella le gustaría que sea el primero, pero no siempre es así. Después de unos cuantos días ya no solamente quiero verla, ya necesito verla. Es una necesidad, necesito verla otra vez. Estoy desesperado por volverme a mi casa. Pasé toda la noche y no vi a mi Señor. Ahora quiero estar con Él.
Pasé toda la noche sin verlo, privado de disfrutar de Él. Quiero verlo a Él ahora. Necesito verlo a Él ahora. ¿Se dan cuenta? Su amor es irresistible, por eso, miren hermanos, piensen así, ¿cuál es el mayor don del Evangelio? ¿Cuál es el mayor don? ¿Qué es lo mejor que Cristo logró para nosotros? Algunos piensan el perdón de pecados. Mal. Lo mejor que Cristo logró por nosotros es que tenemos una relación con Él. Lo mejor del Evangelio es que Él quita el pecado para entregarse a nosotros ahora. En otras palabras, lo mejor del Evangelio no es salir del infierno, sino ser adoptados como hijos de Dios. Eso es lo mejor del Evangelio. Evangelio sin el cual no habría Evangelio. ¿Se acuerdan el salmista Asaf en el Salmo 73? ¿Qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un corazón cautivo. En otras palabras, lo que Asaf dice es: no me interesa el cielo si Él no está ahí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra no deseo nada en la tierra. Miren, este es un test de la salvación. ¿Quieren saber si son salvos o no son salvos? ¿Por qué querés seguir a Jesús? ¿Simplemente es para escapar, para evitar la condenación y el infierno? Es una locura. Si alguien responde así es porque nunca vio a Jesús. Alguien que cruzó una mirada con este ser del que estamos hablando, muere a cualquier otro amor, muere a cualquier otra vida, muere a todo. Queda preso de esa. ¿Qué mirada? ¿Qué ser es este? Algunos piensan, bueno, no quisiera ir al cielo todavía porque quiero ser médico XXXX. No, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Pongo todos los placeres mundanos en la balanza, pongo a Jesús y salta en la balanza. El saldo que da es menos que nada, basura, comparado con Cristo. Entonces, necesitamos orar porque necesitamos estar con Jesús. Necesitamos estar con Él. Voy a terminar con una ilustración. Hermanos, antes, examínense. La vida de oración de un hombre evidencia la pasión de un hombre y el amor que tiene por Dios. Probablemente varios de ustedes estén convencidos de pecado por no corresponder. Miren, esto es así, hermanos. Cuando vamos a orar, yo no quiero simplemente ir con una lista de peticiones. Después de lo que Él hizo por mí, su deseo de estar conmigo sería una afrenta a su amor, simplemente ir con una lista de peticiones. Es como mi esposa se arranca su corazón y me lo da, y yo después voy y le digo: quiero que hoy me cocines una pizza a la noche, y también estoy necesitando que me hagas masajes y bueno, otras cosas más. ¿Cómo se sentiría mi esposa, no? ¿Cómo se siente el Señor? Voy a darles una ilustración. Hay una antigua historia romana que nos habla de un emperador que estaba entrando en Roma en triunfo después de una guerra. Tenía el privilegio que Roma concedía a sus grandes héroes de hacer marchar sus tropas por las calles de Roma, con todos los trofeos y prisioneros que había capturado. Nosotros nunca vimos algo así. El emperador iba desfilando con sus tropas. Las multitudes, alineadas en todas las calles, lo vitoreaban. En cierto punto de la ruta triunfal,
había una plataforma en la que estaban sentadas la emperatriz y su familia para ver al emperador pasar en toda la gloria de su triunfo. En la plataforma con su madre estaba el hijo menor del emperador, un chiquillo. Cuando se acercaba al emperador, el chico saltó de la plataforma, se abrió paso entre la multitud, regateó su paso entre las piernas de los legionarios y salió al centro de la carretera al encuentro de la carroza de su padre. Un legendario se inclinó y lo detuvo tomándole de sus brazos. «No puedes hacer eso, chico», le dijo. «Es que no sabes quién va en esa carroza, es el emperador. No puedes dirigirte a ella». El chiquillo le contestó riendo. «Puede que sea tu emperador», le dijo, «pero es mi padre». Jesús nos enseñó a llamarle Padre nuestro. Vamos a orar. Gracias, Padre. Podemos acercarnos entre todos los ángeles que te rodean y aunque quieran detenerlos, nosotros podemos decir como ese niño, Él será tu rey, pero es mi Padre. No sé lo que estoy diciendo, Padre. No logro ser consciente de lo que significa. Que sos mi papá y que nadie va a cambiar esa realidad, que nadie va a echarme de tu cero, nadie me puede arrebatar de ahí, que nunca vas a dejarnos de amar. Te adoramos, Padre, te adoramos. Gracias por escogernos entre una multitud de perdidos. Elegiste adoptarnos a nosotros. Nosotros te teníamos por juez y te íbamos a tener por verdugo también, pero nunca vamos a verte así para con nosotros. Y la única diferencia entre nosotros y los que no te aman es que nada más nos adoptaste, nos escogiste. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. De alguna manera, hasta donde sea posible de este lado del cielo, te pido que a mis hermanos acá los hagas conscientes. Los hagas conscientes de tu amor, que estuviste dispuesto a pagar cualquier precio para tenerlos en tu familia. Y si alguien no te conoce en este salón, al ver tu amor, tu grandeza, tu misericordia, la forma en la que tus hijos débiles y tan necios todavía se dirigen a vos, que sean convencidos de su maldad, de su necesidad de salvación, y clamen a tu Hijo, el único que puede salvar. Gracias, Padre. Amén.